Buenos días a todos. Soy Hortense Sime de la Universidad de Chang. Ahora voy a hacer mi presentación cuyo tema es violencias físicas y morales contra las mujeres en Camerún y Chile. Mañechen D. y Nuna Fernández. Introducción. La finalidad de esta reflexión consiste en hacer un estudio de género comparando a través del corpus de dos autoras contemporáneas, una camerunesa, Mañechen D. y otra chilena, Nuna Fernández. Las obras analizadas son Me llamo Canibe, de 2019, y Mapocho, de 2008. Me llamo Canibe presenta la vida del personaje epónimo Canibe, una mujer africana cuya vida está llena de frustraciones y violencias. En cuanto a Mapocho, se narra la dura vida de la Rusia, protagonista niña, privilegiando la memoria de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y otros personajes femeninos de esta novela. Estas autores pertenecen a dos continentes, África y América, y tienen ciertas afinidades temáticas. Las dos denuncian tanto en el ámbito público como en el privado las violencias sufridas por las mujeres. La problemática que regulario arriba esta comunicación es cuestionar cómo son plasmadas las violencias en las dos novelas. Es imprescindible desde ahora señalar que nos valdremos la literatura comparada con Henri Pajot y la sociocrítica a través del sujeto cultural de Edmond Ross como metodología. Ross define el sujeto cultural como una instancia de discurso ocupado por yo, la emergencia y el funcionamiento de una subjetividad, un sujeto colectivo, un proceso de sumisión ideológico. Este trabajo se centrará sobre las violencias físicas y domésticas y públicas y luego las violencias morales antes de terminar con las ideologías de las dos autoras. Uno pequeño, violencia física, doméstica y pública. El Gran Diccionario de la Lengua Española define la violencia como una acción que se realiza con brusquedad o fuerzas excesivas con la finalidad de causar daño. En Me llamo Canibe, la violencia física se lee en los ojos del texto a partir del momento en que los padres de Canibe deciden que se case y que no importa su consentimiento. La violencia aquí ocurre de noche en dos espacios privados, en casa de los padres de Canibe y en casa de su marido. La descripción de cómo ingresa a su hogar es algo excesivo, pero indica la determinación de los dos protagonistas. Solo el más fuerte logra llegar a su fin. Por ser una muchacha, no hacía falta hasta 4 hombres para llevarla a su nuevo hogar. El susto que infligen a Canibe es inédito. Vienen encapuchados, son numerosos y la atan los pies y las manos. Notamos la presencia de las mujeres que acompañaban a sus verdugos. Esta presencia coge toda su significación porque siempre están las mujeres cuando maltratan a otras mujeres. Además, en algunas situaciones protagonizan estos actos de violencia. La autora denuncia aquí esta presencia pasiva y cómplice de dichas mujeres que perpetúan la violencia de género. Aquella misma noche volvió Canibe a sufrir agresión por parte de su esposo, quien se abalanzó sobre ella una vez la fiesta acabada. Desde aquel día y en adelante, Tamemo, el esposo de Canibe, la violaba, o mejor dicho, la agredía sexualmente hasta que se embarazara. En Mapocho, la violación ocurre en el espacio público, en un camarín del estadio de fútbol donde el barrio estaba encerrado. En efecto, una noche muy tarde, los guardias se llevaron a los padres de Carmina, que solo tenía 15 años. Estas son prácticas dictatoriales vigentes durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, la joven quiso constituirse prisionera para estar con ellos. Para meterla a prisión, el policía la viola y la hace violar por sus compañeros. La escena se cuenta en términos como: dicen que el guardia se bajó el cierre del pantalón a sus espaldas. Luego sacó su pichula dura y sin ningún aviso se la metió por detrás a la carne.
Dicen que al cabo de unos minutos la puerta volvió a abrirse y por ello entró otro guardia. Dicen que después vino otro guardia y después otro flaco y largo. Dejó de quejarse y limpiarse la entrepierna sucia de semen y sangre. El culo dejó de dolerle. Se le anestesió, entre tanto saca y pone, entre tanta pichula, arremetiéndola por la espalda. Páginas 166-167. Esta descripción pormenorizada de la violación sobre Carmina por los guardias civiles, cuya misión primera es la de proteger a la población, desvela la función que dichos guardias desempeñaron durante la dictadura de Pinochet en toda impunidad. Elizabeth Lira define la memoria social como un concepto específico que se refiere a la memoria de los procesos subjetivos asociados a hechos históricos que han tenido impacto sobre la sociedad, afectando la vida cotidiana de sus miembros. Presentar esta violación en la plaza pública es una manera clara para Nuna Fernández de hacer que cese de ser rumor una violencia semejante. En el texto referenciado vienen presentados bajo forma de rumor con el uso de dicen 16 veces. La violación de las mujeres forma parte de la memoria social que calla la historia oficial. En Me llamo Canebe, otro caso de violencia física sobre la protagonista tiene lugar a la muerte de su marido. Textualmente, la familia política piensa que es su pertenencia. Así pues, debe casarse con otro miembro de la misma familia, se opone totalmente y tras un consejo de familia la echan fuera de la concesión. En esta sociedad, la muerte no disuelve los lienzos del matrimonio, ya que el casamiento es entre familias y no entre individuos. Durante la dictadura de Pinochet, una sospecha de ser opositor bastaba para ingresar a la cárcel, independientemente de su sexo. Cogieron presos a una pareja de recién casados y la mujer tenía un embarazo de 8 meses. El narrador cuenta el suceso con repetición de dicen 10 veces porque es un hecho memorialístico de que no hablan los políticos. Casos de violación abierta de los derechos de la mujer. Tras destripar a la parturienta, el pseudomédico se fue con la recién nacida, abandonando a la madre con las tripas fuera, y se murió unos tiempos después anémica. La violencia aquí se lee desde dos ángulos. Por una parte, se desdeña el cuerpo de la mujer, se ningunea el cuerpo de la mujer opositora. La desaparición de la niña plantea el problema de la desaparición de los niños de los presos. Dicha desaparición es una violencia sobre los padres genitores y sobre la familia grande. La ideología pinochetista pensaba recuperar dichos niños cuyos padres representaban peligros para la sociedad y depositarles en familias modelos, donde serían ciudadanos ejemplares. En Me llamo Canebe denuncia también las redes de prostitución de las inmigrantes en España, donde la mujer es mero objeto sexual y productor de dinero para los dueños. Si la prostitución fuera, como lo proclama Divina, un trabajo decente como cualquier otro, estas trabajadoras beneficiarán de los derechos y de los deberes como cualquier otro trabajo. Sin embargo, no es el caso. Muchas ingresan en este mundo sin saberlo. Evangelina, por ejemplo, afirma que nada más llegar aquí, a este país, me quitaron mi pasaporte. Blanca, a su turno, dice, nunca imaginé que estaría limpiando, secando, acariciando, chupando pollas de todo tamaño y textura, pollas de blancos, negros, amarillos, árabes, turcos para sobrevivir. Estas prostitutas no benefician de ningún tipo de protección. Sus clientes y los proxenetas las golpean y hasta las matan cuando intentan desobedecer. En la página 122 tenemos el caso de Blanca, matada por Nico con puros golpes. Violencias morales, el 2 pequeño, estigmatización y expulsión. De niña, la sociedad en que vive Canebe rompe sus sueños de cursar estudios secundarios y superiores. En su formación como mujer, la madre le inculca el aguantar y sufrir en silencio, que es la suerte de la mujer. A la muerte de Tamamo, la viudez es otro momento de gran violencia psicológica que las viudas deben aguantar
con valentía. Todas estas prácticas venían apoyadas por la tradición. Canebe se ve estigmatizada en su entorno vital. Otra forma de violencia psicológica que vive Canebe es el racismo que sufre en España con los padres de Antonio y sus vecinos. Al anunciar a sus padres que se casó con Canebe, una africana, ellos no tardaron en llamarla mona. Todo se derrumbe alrededor suya cuando la presión de los padres llega al paroxismo y Antonio la echa fuera en un Madrid desconocido. La consecuencia inmediata de las frustraciones repetidas la llevan a la calle, donde está obligada a prostituirse para sobrevivir. Para colocarse en una casa de prostitución basta con ser joven y guapa, no importa su color ni si tiene la documentación en regla. Otra forma de violencia psicológica es la que vive la madre, un personaje de Mapocho, durante la dictadura de Augusto Pinochet. A la gran violencia desencadenada por el nuevo régimen saldado en muertes, torturas, cárcel, vejación y desapariciones, la madre se exilia por estar traumatizada después del arresto arbitrario de su marido Fausto. Sale de Santiago con la ilusión de construir algo nuevo y proteger a sus hijos, olvidándose de que con el exilio, la inserción y desarraigo son la cara y la cruz del exilio, los dos lados de la misma moneda. Santiago se había reciclado en la cabeza de su madre y se había desparramado para reencontrarse con ella en cada lugar al que llegaba. Ahora, el 3 pequeño, las ideologías destacadas. 1. La protección de la niña y su educación. En las dos novelas se comprueba la desprotección de la niña. Ni la familia ni el Estado se preocupa por su porvenir. Estas dos autoras, a través de estas novelas, se proponen llamar la atención de los padres y del gobierno en cuanto al bienestar, el equilibrio y la alfabetización de sus hijas. La protagonista lucha sola, ni siquiera aprovecha de la ayuda de su madre ni de otras mujeres. Mañeche lanza aquí un grito hacia la sororidad que recomienda más solidaridad entre mujeres. Nona Fernández llama la atención de todos en cuanto a la violación de las adolescentes. Recomienda la protección de la niña y su educación para un mundo sin violencia femenina. En el 2 pequeño, la mujer tiene derecho de decidir de lo que será de su vida. Estas autoras son abogadas de la niña. El casamiento no se considera más como un fin en sí, así que debe contar el punto de vista de la chica porque ella es quien se casa. En las dos sociedades, la mujer ha evolucionado siempre desde la periferia y es la razón por la cual las autoras abogan que la sociedad deje de hablar de la mujer y que ella hable en adelante de sí misma, de sus gustos y de su porvenir. Luchan por la libertad total de la mujer. En conclusión, al término de este análisis que habla de las violencias físicas y psicológicas sobre dos corpus de origen camerunés y chileno, observamos que la distancia geográfica entre los dos países no impide que las mujeres sean subalternas en las dos áreas y pertenezcan a la periferia. Los discursos sobre ellas se hacen desde el centro y muchas mujeres quedan inconscientes de ello porque siguen martirizando a otras mujeres. La presentación de estas violencias deja de ser hechos anodinos, corrientes y sube sobre la mesa de reflexión. Muchas gracias por su atención.